todos y todas nuevamente. En la cápsula que vamos a ver a continuación nos vamos a enfocar en los elementos que se van a incrustar en nuestra estructura diagramática. Sea que estemos en una pieza audiovisual, en una pieza digital o en una pieza impresa, debemos tener en cuenta la manera en que vamos a organizar ciertos elementos. Imágenes, tipografías, colores, planos, entre otros. Para esto vamos a trabajar elementos como los caracteres tipográficos y la jerarquía visual. Todo esto nos ayudará a entender de qué manera organizar cada uno de los elementos en nuestra pieza visual y de comunicación y luego sí, poder aplicar tanto la diagramación como la jerarquía y la organización visual en nuestro ejercicio práctico. ¿Qué necesitamos? Básicamente, prestarle mucha atención a nuestra presentación. Bienvenidos. Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a la segunda cápsula de comunicación visual, diagramación para todos. En esta oportunidad vamos a hablar de composición en diseño. Cuando hablamos de composición, hablamos de disponer, organizar, jerarquizar todos los elementos que hacen parte de nuestra comunicación visual, no interesa si es digital o impresa. Lo que buscamos es generar una comunicación equilibrada, que sea armónica, que sea memorable, algo que impacte a las personas a las cuales estamos intentando llegar. Para esto se requiere un proceso que, si bien puede adaptarse o modificarse en ciertos casos, para iniciar es mejor seguir en orden. Lo primero, plantear la retícula. Ya vimos a profundidad esto en la primera de las cápsulas. Lo segundo, boceta. Siempre boceta. No importa cuál sea la intención o la complejidad del documento o de la pieza que vayas a diagramar. Es bueno tener varias opciones y siempre elegir la mejor antes de iniciar. Tercero, jerarquiza tu información, es decir, organiza visualmente, da pautas de lectura, piensa en los tamaños. Los tamaños guían la lectura. Lo más grande se ve primero, lo más pequeño es lo último que vemos. Piensa en los espacios, deja espacio para respirar. Permite que las personas se enfoquen en lo realmente importante. No llenes con adornos innecesarios que no comunican tu diseño. El color. Los colores más brillantes llaman la atención, pero no solo se trata de llamar la atención, se trata de comunicar armónicamente y lógicamente lo que estamos mostrando. ¿Qué es entonces la jerarquía visual? La jerarquía visual nos ayuda a trabajar con todos los recursos que tenemos en el diseño, el color, el contraste, la tipografía, el espaciado y otros principios básicos que iremos viendo. Todo esto para organizar y para dar prioridad al contenido. Lo que vemos primero, lo que vemos segundo, lo que vemos tercero, de acuerdo a la importancia que tenga para nosotros. Una de esas funciones de la jerarquía visual es ayudarnos a establecer un punto focal para darle al lector, al receptor, al usuario o al espectador un punto de inicio donde comenzar la lectura de nuestro diseño y mostrarle cuál es la información más importante. Pero, ¿qué prioriza la visión? Sería una de esas grandes preguntas. Bueno, aquí hay un ejemplo. El número uno, lo primero que nuestro ojo ve en este afiche, en este póster, es Ivan Hilliard. Esto por su tamaño, por el contraste y por su ubicación cercana al medio del formato. El 1A es lo siguiente que vería. ¿Por qué? Por la ubicación. Porque al estar en la esquina superior izquierda, el ojo se dirige de manera automática en occidente a leer este punto. Luego, el segundo orden estaría en las fechas. ¿Por qué? Por la ubicación. Nuestro ojo va del punto 1A al punto 2 y luego al punto 3 por su ubicación. El último de los puntos de lectura, la esquina inferior derecha. Aquí tenemos algunos ejemplos. Les recomiendo a todos revisar la presentación que está anexa a la cápsula en video y ver con detenimiento cada uno de los links aquí anexados. Este ejemplo es de Erin Lancaster. Aquí vemos jerarquía por tamaño. La palabra café de una manera
juguetona, más la imagen del café y ya los subtítulos y los comentarios un poco más pequeños. Aquí vemos un diseño de 99U cuya jerarquía se marca por color. Ese Think Differently nos llama, nos dice aquí estoy, básicamente porque es un color brillante y fuerte. Este es un tercer ejemplo de Kate Johnson. En este caso hablamos de la temperatura del color. En el anterior estuvimos viendo un color cálido, fuerte, brillante. Aquí vemos colores un poco más opacos, más suaves, con una temperatura muchísimo más baja, pero igual, al ser organizados de la manera en que están en pantalla, son bastante armónicos. Aquí vemos el ejemplo del número 10 de la revista gráfica. El juego que hacen ellos es de contraste. Entonces vemos blancos, negros, unos colores pasteles muy suaves y unas marcas de color naranja que nos van indicando, ¿no?, ciertas órdenes de lectura. La jerarquía también está dada por tamaños y por la organización misma de los párrafos. El cuarto de los puntos es el orden de la lectura. El orden de lectura tiene que ver con un 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente que nos permita entender cómo se requiere leer dicha información. En este póster, en este afiche, vemos el número 1, luego seguimos al número 2 que tiene que ver con tamaño y ubicación, finalmente el número 3 y nos devolvemos al 4 porque es el último en ser leído básicamente por su tamaño. Generalmente hablamos de 3 niveles en la lectura. El primer nivel es la información más relevante. Tiene generalmente los tamaños más grandes o los colores más brillantes, aunado a la ubicación en puntos específicos que llaman la atención visual, como por ejemplo el punto central del formato o la esquina superior izquierda, que generalmente es uno de los puntos más fuertes. El segundo nivel son informaciones o datos complementarios al primer punto, que nos permiten entender de qué nos está hablando la pieza. Finalmente, el tercer nivel está relacionado con los últimos datos finales que nos llevan a contacto, a adquirir más información o a conocer quiénes son los patrocinadores, por ejemplo, de un evento. Aquí vemos el número 6 de la revista trimestral de 99U. Aquí veremos la jerarquía dada por ubicación, por tamaño y por color. El título claramente nos llama bastante la atención, pero nuestro ojo se dirige inmediatamente a las imágenes, específicamente al rectángulo negro de la segunda página, básicamente por contraste, por ubicación, pero luego nuestro ojo empieza a buscar un orden mucho más lógico a través del texto, el título, los subtítulos dados en ese naranja fuerte, finalmente cada una de las imágenes y los textos descriptivos. El quinto punto es el equilibrio. Vemos aquí dos imágenes fantásticas sobre el equilibrio. La primera, una portada que nos muestra a esa bailarina en movimiento con unas diagonales que claramente hacen muy dinámica la página. Unos datos, unos nombres que nos permiten ir entendiendo el orden de lectura a pesar de que claramente el punto focal está dado en la bailarina y su nombre, Giselle. La segunda de las imágenes nos muestra un triángulo con esos 3 puntos rojos y nos llama bastante la atención por la ubicación tan atractiva de eso que parece un plato de comida. Pero por otro lado se equilibra con el texto que aparece muy fuertemente, específicamente el de las mayúsculas sostenidas, que nos jala y permite equilibrar toda la composición. Aquí hay otro ejemplo, el catálogo de la tienda conceptual Doi. Una de las cosas interesantes acá es el manejo de color en las fotografías, ¿no? Y cómo se equilibra una fotografía sangrada completa con otras un poco más pequeñas y unos textos descriptivos. El catálogo y todas las piezas de esta tienda, que es muy interesante, la pueden ver en el link que está en la presentación. El sexto punto es la estructura. La estructura nos ayuda a entender
ese manejo y esa unión que hay entre la tipografía, el color, la ubicación, las imágenes y cada uno de los elementos compositivos. Entonces vemos aquí una gran armonía en todas estas piezas, en cada una de las hojas de, de este manual o de este plegable que vemos acá. Básicamente nos va guiando el cómo, el dónde y el cuándo leer toda la información. Cuando hablamos de estructura hablamos de tres posibles reglas. La primera de las reglas es la regla de los tercios. Aquí generalmente se utilizan 3 filas y 3 columnas para componer. Y de esas 3 filas y 3 columnas se utilizan una de 3 o 2 de 3. Vemos en este ejemplo la utilización de la fila superior y la fila inferior en una sola columna, lo cual nos está dando un 2 de 3. En general vemos cómo se pueden componer de diferentes maneras las páginas. La siguiente regla es la regla de las probabilidades. Aquí se maneja la regla del impar. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que al ojo humano le encanta la armonía, ¿no? Por eso es tan exitosa la norma de la proporción áurea, también es importante dar cierta posibilidad a lo no convencional, y lo no convencional está en los impares. Entonces vemos cómo se trata de diagramar con una cantidad de elementos impares en la página para generar esa regla de las probabilidades de la emoción, de la búsqueda. Finalmente está la regla del movimiento implícito. La regla del movimiento implícito lo que busca es jugar con el orden de lectura que nos han enseñado desde pequeños en la escuela. Ahí vamos a encontrar que la mayoría de las veces nosotros empezamos a leer por la esquina superior izquierda, ahí trazamos una línea recta, bajamos en diagonal hasta la esquina superior hasta la esquina inferior izquierda, luego trazamos otra línea recta y nos vamos hacia la esquina inferior derecha. Esta regla del movimiento implícito lo que busca es jugar un poco con esa idea de el orden de lectura que nos enseñan en la escuela. Iniciamos por la esquina superior izquierda, hacemos un trazo recto hacia la siguiente esquina, de ahí bajamos en diagonal hacia la esquina inferior izquierda y volvemos a trazar otro trazo recto, lo cual forma una Z o una S según la sinuosidad del movimiento de lectura. Aquí encontrarán una bibliografía referente a estos temas que les recomiendo que revisen en detalle. Muchísimas gracias por haber visto esta cápsula, una cápsula elaborada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Facultad de Artes y Diseño y la Escuela de Diseño de Producto.